de la red, hermanos que tal vez estén trabajando o estén enfermos, pero están escuchando el mensaje a través de los medios. Que Dios los bendiga. Pero los que tenemos la bendición de poder estar, debemos estar en la casa de Dios, como lo hacemos cada domingo. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mientras lo van localizando, hermanos, déjenme decirles que estamos predicando acerca del tema del perdón. El tema principal es mensaje del perdón. Hoy en esta mañana, dentro de ese tema, vamos a dejar que Dios nos enseñe la ley del perdón. Hemos visto dos temas anteriores. Vimos primero la importancia del perdón. Qué importante es que nos perdonemos los unos a los otros. La segunda conferencia fue la naturaleza del perdón. Perdonamos por naturaleza porque somos nuevas criaturas. Y hoy vamos a dejar que Dios nos enseñe acerca que perdonar es una ley. La ley del perdón. Una ley es para cumplirla, no para faltarla. Hay una ley bíblica que es la ley del perdón. Hoy vamos a verlo y Jesús lo enseñó. Déjeme hacer una introducción en lo que vamos a leer. Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte, cuando Él empezó a enseñar varios temas. Introdujo un tema de la oración, y dentro de la oración, que es el modelo de oración que Jesús dejó, dentro de esa oración, dentro de ese modelo está la ley del perdón. Vamos a recordar ese mensaje de Jesús en el Sermón del Monte y la ley del perdón. Mateo capítulo 5, y vamos a leer, amados hermanos, capítulo 6. El Sermón del Monte comienza desde el capítulo 5 y termina hasta el capítulo 7. Por eso mencionaba que está dentro del Sermón del Monte. Capítulo 6, versículo 5, Jesús y la oración. Él enseña acerca de la oración y llega un momento en que pone también el modelo de la oración, y dentro de ese modelo está la ley del perdón. Vamos pues a ponernos de pie los que así podamos hacerlo. Si no, sentadito, goce de la palabra de Dios y disfrute del evangelio, y abramos el corazón, la mente, hermanos, y dejemos que la palabra de Dios penetre a lo más profundo de nuestro corazón. Mateo capítulo 6, verso 5 hasta el verso 15. Jesús y la oración. Él dijo acerca de esto lo siguiente, alternadamente: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y noten cómo empieza la enseñanza de la oración, cuando dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y allá está el que lo van a leer, la ley del perdón. ¿Qué dice el 12? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Juntos: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Manténgalo allí, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra santa, bendita, Señor, que es alimento, que es luz para nuestra vida, que, Señor, es bendición, Padre, para todo aquel
que abre su corazón, su mente y la recibe con mansedumbre, dejando que tu palabra, Señor, influya en su corazón, en nuestra mente, en nuestra actitud, en nuestra forma de ser, en el cambio, Padre Santo, que tu palabra, Señor, nos inculca, Señor. Gracias porque, Señor, no solamente leemos tu palabra, sino deseamos ser hacedores de ella, Padre. Gracias, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, el cual rogamos, Señor, que acomodes el mensaje, la ley del perdón en esta hermosa mañana, y que tu pueblo, Señor, salga bendecido, salga, Señor, con el mensaje, y Padre, para ponerlo en práctica también, Señor. Tú quieres que vivamos una vida libre espiritual, Señor, en paz con nosotros, en paz con la gente, en paz contigo, Señor. Qué importante, porque el perdón trae paz al corazón, el perdón trae gozo y armonía con la gente, y el perdón trae libertad espiritual y amarte más y más, Padre. Qué importante es el perdón, Señor. Gracias, Señor. Dirige a tu siervo que habla, y, Señor, tu palabra llegue al corazón de tu pueblo. Y si alguno, Señor, está luchando con este tema, Señor, te rogamos, Padre, que podamos en esta mañana encontrar el secreto, la forma que tu palabra me enseña para poder perdonar y para ser perdonado también, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Decimos amén, amén. Sentémonos, hermanos. Amén. La ley del perdón. En su punto número 1 del mensaje, hermanos, uno dirá, bueno, ¿cuál es la ley del perdón? La ley del perdón, hermanos, es la reciprocidad. La reciprocidad, hermanos, que entendemos esta palabra es que es responder, amados hermanos, de la misma manera, corresponder de la misma manera que a mí me han hecho. Hay que ser recíprocos. Si a mí me perdonaron, yo también perdono. Esa es la ley del perdón. A mí me perdonaron mucho, pues también yo debo perdonar mucho. A mí me perdonan a diario. De una u otra manera, amados hermanos, le fallamos a Dios y le pedimos perdón a diario antes de dormir, y a diario el Señor nos perdona. Pero también de esa misma manera, también recíprocamente, yo también debo perdonar, hermanos, a nuestros ofensores. Esa es la ley del perdón. La ley está para cumplir. La ley es algo que no puedo omitir. La ley es algo que, bueno, hoy lo cumplo y mañana si quiero no. Es una ley que tiene el pueblo de Dios. La Biblia, hermanos, que hemos leído, dentro del Padre Nuestro, el Señor Jesús puso esta ley del perdón. Perdonamos por ley. Si así en cortito quieren traer, ¿cuál es el mensaje de hoy? Es perdonar por ley. La ley del perdón, así es sencillo. Jesús lo dice, hermanos amados, y aquí en el capítulo 6, versículo 12, dentro del Padre Nuestro, Jesús deja la base de esta ley. Y hermanos, y vamos a leer Mateo 6, 12. Como, hermanos, aquí nos muestra dentro del Padre Nuestro cómo Jesús expresa esta ley del perdón, para ser perdonado y para perdonar. La ley es para que me perdonen a mí, ¿sí? Y para que yo perdone. Es recíproco esta ley. Para que yo reciba, tengo que cumplir esta ley para que yo sea perdonado. Y esta misma ley hace que yo perdone también. Si no, no fuera ley. Y allá, hermanos, Dios de una manera está bien amarrado lo que es el perdón. La ley del perdón es para que tú recibas perdón de Dios. Tienes que cumplir esta ley para recibir perdón de Dios, y también para que tú perdones. Dice el versículo número 12, pensando en esta ley, leamos todos, hermanos, y entendamos. Dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es Mateo 6, 12. De una vez más, junto conmigo, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una oración: Señor, yo te pido que perdones mis pecados. Es una petición, como a diario le pedimos: Padre, te ruego que tomes y perdones mis pecados. Pero la ley, aquí hay una ley de reciprocidad. Estoy orando y aquí nos enseña que pedimos a Dios su perdón, pero antepone como también nosotros, allá está la reciprocidad, como también nosotros
perdonamos. Padre, te pido que me perdones como yo también perdono. Es la ley de la reciprocidad, hermanos, para que podamos nosotros, amados hermanos, tener aquí cuando leemos el perdón de Dios, es porque también nosotros perdonamos. Porque si no perdonamos, esto, hermanos, no tendría su naturaleza de entender. Ni siquiera le pido a Dios. Dice: Padre, perdónanos nuestras deudas, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La base de esta ley es que yo perdono y me perdonan. Yo perdono, como también yo perdono y me perdonas, Señor. Es la ley de la reciprocidad, hermanos. Está muy claro cuando aquí lo enseña. Esta ley es para pedir perdón, yo perdono también. Y esto a veces humanamente complicado, difícil. Es esta ley tan clara que la Biblia enseña, hermanos. Lamentablemente la ignoramos, la pasamos de alto, nos olvidamos de esta ley. Queremos ser perdonados, pero muy difícil nosotros perdonamos. De hecho, hay una parábola de Jesús referente a esto, cuando dice que un hombre, hermanos, le perdona una deuda tan grande a una persona que no tenía cómo pagarle, y ni siquiera dándole a sus familiares, sus terrenos, no tenía cómo pagarlo. Y este hombre le perdona su deuda, le salda, le perdona la deuda. Y él saliendo, había alguien que le debía mucho menos que lo que él debía, mucho menos, pero él no perdonó. Él metió a la cárcel a esta persona que le debía, no le exigió hasta el último centavo. Y esto vino al oído de aquel que sí le perdonó a él y le dijo: ¿no hubieras hecho lo mismo que yo hice contigo? ¿No hubieras hecho lo mismo? Y hermanos, allí el Señor Jesús habla de la ley del perdón, de la reciprocidad. El Padre nuestro: Señor, perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, hermanos. Es muy claro, amados hermanos, el pasaje. Y sin embargo, dentro de este contexto, Jesús explica de nuevo para que la gente comprenda qué importante es la ley del perdón. Repite este mismo mensaje en los versículos 14 y versículos 15, hermanos, y lo repite de una manera como de una condición. Si no me entendieron de esta manera, se los voy a repetir como una condición. Para aquel que quiera ser perdonado, debes saber que la condición es que tú perdones. Porque si tú no perdonas, debes saber que tampoco Dios te va a perdonar. Es profundo esto, hermano. Llega al corazón esto. Wow. Y el Señor Jesús lo repite de forma de condición. La ley es algo que te condiciona. Que lo entiendas bien. Versos 14 y 15, amados hermanos. Vean la condición, cómo termina Jesucristo. Leamos el 14 y leamos el 15. Juntos acompáñenme, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hasta lo entendemos, noten. Por si no le entendieron en lo que es el Padre Nuestro, la reciprocidad, se lo repito. Y con esto termina esta enseñanza. La importancia de la ley del perdón. Porque, note la condición, es una condición, tienes que cumplirlo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es una condición. Y la condición es el 15, que dice juntos: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ojo, hermanos, ojo, óigame, ráyelo, póngalo allí, hermanos. Yo siempre acostumbro a mi Biblia darle alguna observación allá, porque a veces en cualquier momento me acuerdo dónde lo puse, en dónde, para algo. Ojo, que, óigame, tanto tiempo he estado con esto y no había comprendido esto. Tanto tiempo he estado atado con tanto sentimiento cruzado y yo había entendido esto, que desde el Padre Nuestro me enseña la ley del perdón,
que es recíproco. La ley del perdón, que es una condición, que si yo no perdono, tampoco Dios me va a perdonar a mí. Aunque yo le esté pidiendo y rogándole, no me va a perdonar, porque hay una ley del perdón, que si no perdono, Dios no me va a perdonar a mí. Y si yo perdono, me libero de eso, como explicamos en la sesión anterior. Me libero, lo remito a Dios, que es el que va a hacer justicia. Se lo remito, ya no es yo quiero este peso, no, Señor, te lo dejo, tú sabes qué vas a hacer con esto. Tú sabes qué vas a hacer, y lo remitimos, y todo lo que sentimos se lo pasamos al Señor. Y el Señor es el que sabe todas las cosas y hará justicia y juicio al que lo merezca, mis amados hermanos. Pero nadie se escapa de lo que haga. Nadie, hermanos. Pero aquí, amados hermanos, si yo perdono a los hombres sus ofensas, entonces os perdonará también vuestro Padre Celestial. Como una condición. Aquí nos acondiciona la ley, porque es una ley, hermanos, una ley. Hay un pasaje también de refuerzo que habla en Marcos. Vayamos a Marcos, es un pasaje paralelo a lo que estamos hablando. Marcos 11, amados hermanos. Y vamos a leer Marcos 11, 25 y 26. Exactamente, vuelve a repetir lo mismo. Es un pasaje de refuerzo. Marcos 11, verso 25 y 26. Marcos 11, verso 25 y 26. Leamos juntos. ¿Qué dice versículo 25 y 26? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Noten que es idéntico las palabras. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos te perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdona para que seas perdonado. Aquí habla una palabra que entra en el versículo: cuando estéis orando. ¿Qué tiene que ver la oración con esto? Porque Jesús mencionó: cuando estéis orando, si tienes algo contra alguien, perdónalo, para que también Dios te perdone. Y tiene algo, hermanos, que ver, porque aún el perdón tiene que ver con nuestras oraciones que hacemos a Dios. Hay muchas cosas que le pedimos a Dios que deseamos que se hagan. Aquí voy a ver la Biblia en uno de los versículos, hermanos. Dice el versículo 23, noten allá en Marcos 11, 23: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hay muchas cosas que le pedimos a Dios que quisiéramos que Él haga en nuestras vidas. Y Jesús dijo esto porque el perdón tiene que ver con las oraciones o con las peticiones que uno hace, con los deseos de tu corazón, con tus anhelos. En una ocasión, este pasaje de Marcos habla cuando Jesús entra a Jerusalén el domingo, hermanos, entra a Jerusalén, hermanos, y él tiene hambre. Dice Marcos que él tuvo hambre cuando entró a Jerusalén, era muy temprano, tuvo hambre, como todos tenían hambre. Y él ve un árbol, ¿sí? Y se acerca y no ve fruto. No ve fruto. Y le dice: nunca nadie coma más de ti, de tu fruto. Pues lo oyeron los discípulos, siguieron, entraron al templo, enseñó al templo, y después al otro día pasan en el mismo lugar, van al templo, y Pedro ve que ese árbol se había secado. Y le dice: Señor, Señor. Y a todos: miren lo que Jesús maldijo, mira cómo quedó este árbol, tenía hojas verdes, aunque no tenía frutos, pero mira cómo quedó seco. Y se admiraron de que lo que él dijo se cumplió. Y es lo que a veces deseamos: Señor, yo oro, te digo, me gustaría que me cumplas esta petición. El Señor oró y el Señor se lo cumplió, y vieron el árbol seco. Y por eso le dice a los discípulos, le dice el versículo 22, Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino creyere, le será hecho lo que dice,
y lo que diga le será hecho. Tengan fe. Y aquí Jesús enseña, hermanos, que para que Dios cumpla nuestras peticiones es necesario perdonar, para que no tengan estorbo nuestras peticiones. Aquí Jesús, cuando habla de la oración, dice: tened fe. ¿Cómo hizo Señor Jesús? Con fe, con oración. Cuando estéis orando, ¿quieres algo de Dios? Ten fe en Dios. Ora a Dios, eso es lo que es. Sé que tengo que tener fe, sé que tengo que orar, pero te falta algo: perdonar. ¿Ok? Deseo esto, Señor, ten fe. Si tuvieras fe, versículo 25, cuando estéis orando con fe, sí tengo fe, oro, pero te falta una cosa: perdona, para que se cumpla. Por eso dice el versículo 25: y cuando estéis orando, esa petición que tú estás pidiéndole a Dios de todo corazón, con fe estás orando, perdonad, porque también es una de las cosas que es importante para recibir. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone tus ofensas, te responda a tu oración, te dé lo que tú estás pidiendo, te llegue lo que estás necesitando. Fe, oración y perdón. Qué importante es esto, que hasta en mis oraciones, para que Dios me responda, está la ley del perdón. La ley del perdón es importante para recibir lo que pedimos en oración. A lo mejor pedimos mucho, pero hermanos, hay mucho que perdonar también todavía. Y tal vez por eso no llega lo que estamos pidiendo. Oramos, sí. Tenemos fe, a lo mejor, sí, pero no estás perdonando. Y acá nos dice la ley: ora, ten fe, pero no te olvides de algo. Cuando estés orando, perdona. Si algo tienes, perdona, para que no tengas, para que Dios cumpla lo que estás pidiendo. Así que perdona para que seas perdonado. Perdona para que Dios te dé lo que estás orando al Señor. Es la ley de Dios, hermanos, la ley de la reciprocidad, hermanos, para que sean escuchadas las oraciones, hermanos. Y viene una pregunta, amados hermanos, también ante esta ley: ¿cómo perdonar? ¿Cómo yo debo perdonar? Así, ¿cómo puedo saber cómo perdonar? En corto, para entenderlo como hijo de Dios, sé que es una ley. ¿Cómo debo hacerlo? Bueno, vamos a ver Efesios 4:32. ¿Cómo debo perdonar? ¿Cómo debo perdonar? Efesios 4:32, hablando de la ley del perdón. Así de corto el Señor, tan claro, nos dice cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Efesios 4:32. Efesios 4:32, déjeme localizarlo también. Nos dice de la siguiente manera: Efesios 4:32. Leamos todo. Dice: antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si yo me pregunto, con lo que hemos leído, hablando del perdón aquí la frase del perdón me dice: perdonándonos unos a otros. Ya sé que es una ley y tengo que perdonar, y tenemos que perdonar. Por eso unos a otros, es una ley del perdón. Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo perdonar? La respuesta ante esto que estoy leyendo sería: como Dios me perdonó. Esa es la respuesta. ¿Cómo perdonar a este que me ha hecho tanta cosa? ¿Cómo perdonar a esto que no? ¿Cómo perdonar, Señor? ¿Cómo cumplir esta ley? Cuando éramos inconversos no lo entendíamos, pero ahora que somos hijos de Dios podemos comprenderlo y entender el mensaje. ¿Cómo perdonar? Pues como Dios te perdonó. Piensa un poquito, ¿cómo te perdonó Dios? Tantos pecados, tantas maldades, tantas injurias. Yo no merecía perdón de Dios, no merecía esto. Por gracia somos salvos, por gracia y a través de Jesús en su misericordia me perdonó. ¿Cómo perdonar entonces? Entendemos cómo perdonar.
Y la respuesta, cuando ustedes tengan esto, ¿cómo voy a perdonar? Como Dios me perdonó a mí. Y entendemos entonces que Dios nos perdonó mucho, que no merecíamos perdón, pero su gracia fue suficiente, más grande, y nos envolvió su amor. Y así también debemos hacerlo. Aunque haya mucha gente o mucho que te haya afectado, muchas veces, así como Dios también te perdonó, tú también perdona a esta persona, al ofensor. Perdona mucho, porque Dios te perdonó mucho. Perdona como Dios te perdonó. Ten misericordia, ten bondad, así como Dios ha hecho contigo, hazlo tú también con los demás. Así como Dios te ha bendecido, bendice a los demás. Al fin y al cabo, cada quien pagará su propio pecado. Hemos visto eso también del perdón. Cada quien cargará su propia carga. El que hizo mal, pues tendrá su paga también. Por eso yo remito esto, no me quedo con esto, se lo paso al Señor. Y hermanos, Dios perdona el pecado, pero la consecuencia del pecado uno tiene que pagarlo en esta tierra. Uno tiene que cubrir su consecuencia de su pecado, cada uno. Pero yo lo que hago es remitírselo a Dios y que Dios haga justicia, ¿sí? Pero ya no tengo esto. Cuando unos, hermanos, una otra pregunta que podemos decir, ¿cómo puedo saber que he perdonado? Cuando tú ya no sientes ningún peso por ese asunto, cuando tú ya estás libre, cuando tú te sientes libre, cuando puedes verlo y saludarlo, mirarlo, Dios te bendiga, no hay problema, yo estoy libre. Yo me siento libre es cuando uno dice, ya perdoné, ¿sí? Nos sentimos bien. ¿Cómo perdonar? Como Dios nos perdonó, de la manera que incluso, hermanos, Colosenses 3:1-3, vayamos a Colosenses. De la misma manera, de la misma forma que Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos hacerlo. Él nos dio ejemplo, amados hermanos. Él nos dio ejemplo. De la misma forma, Colosenses 3:1-3. Colosenses 3:1-3. Colosenses 3:1-3. Vamos a compartir, vamos a leer juntos. Dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Conmigo, hermanos, ¿está bien lo que estoy? Colosenses 3, déjenme, aquí lo tengo. Colosenses capítulo 3, verso 1. Colosenses 3. Ok. Dice el versículo, hermanos: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. 13, ¿verdad? Muy bien. Colosenses, ¿alguien lo encontró rápido? 3:13, muy bien. Está bien, 13, es correcto, yo lo separé, ¿verdad? 1 y 3, es 13. Lean juntos, dice: soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es otra respuesta. Dice: ¿cómo debo perdonar a aquel que me ha ofendido? De la manera como Cristo te perdonó. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Como Dios nos perdonó, de la manera que Cristo nos perdonó. Y Él nos dio un gran ejemplo, hermanos, de esta ley. Cuando estaba en la cruz, hermanos, y había mucha ofensa ante Él, Él oró y dijo: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Él dio ese ejemplo, hermanos. Era mucho dolor, era ofensas grandes, era la muerte, insultos, eran calumnias, eran de todo, eran, hermanos, agresiones porque le pegaban, hermanos, le ofendía, mucha falta. Sin embargo, Él dice: Padre, perdónalos, perdónalos. Él mismo nos dio el ejemplo de esta ley del perdón. Como Dios nos perdonó, de la forma que Cristo te ha perdonado, también tú debes hacerlo. La ley del perdón, la ley de la reciprocidad.
Pero en segundo lugar, hermanos, hay un pasaje que siempre leemos que tiene que ver con esta ley. La ley tendrá límites. Tendrá límite la ley del perdón, que llega a un límite que ya se pasó. Es otro cuestionamiento muy interesante, ¿verdad? ¿Esta ley del perdón tendrá un límite? Y bíblicamente, hermanos, esta ley no tiene límites. Y el Señor Jesús lo manifestó cuando habló de perdonar 70 veces 7. Vamos a recordar. Allá habla de los límites. Y Pedro pensaba que había límites. Saben que Pedro estaba así: Señor, hasta donde dice la ley es nada más 7 veces, nada más, ¿eh? Pero el Señor se lo cambió, porque él pensaba que había, bueno, está bien 1, 2, pero ya más de 7 como que ya no. Entonces el Señor le dijo: esta ley no tiene límites, y se lo explicó de una manera. Vamos a recordar Mateo 18, verso 21 y verso 22. Mateo 18. Mateo 18. Verso 21 y verso 22. Y el título del contexto es: ¿cómo se debe perdonar al hermano? ¿Hay límites o no hay límites? Ya sabemos cómo, como Dios me perdonó a mí, de la forma que Cristo, ya lo entendí. Pero aquí habla de una manera, si hay límites. Porque Pedro le dice en el versículo 21: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces? Noten que está hablando de un límite. Quiero saber hasta dónde, cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí. Yo quiero saber hasta dónde puede llegar. Y no porque quiera vengarme, quiero saber. Hay un límite en las ofensas. Hay un límite si mi hermano pega contra mí. Hasta 7. Este número, amados hermanos, era un número que ellos entendían muy bien. Como dice, bueno, 7 ya es un número completo. El número de Dios está completo. 7 veces es el completo. Ya después de eso ya está. Y él decía: hasta 7. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino no te digo hasta 7 como un límite, sino aún. Esta palabra aún significa que esto es más que tú estás pensando. Hasta 70 veces 7. Es ilimitado. Aquí no dice Pedro, lo que estaba pensando Pedro era que 7 veces al día, no 7 veces al año. Que digamos, cada año me hace lo mismo. Bueno, es una vez al año. No, Pedro estaba pensando: Señor, hasta 7 veces al año puedo soportar esto. O 7 veces al mes. No, Pedro estaba pensando 7 veces al día, que ya es mucho, ¿verdad? Es un extremo. 7 veces al día. Si estás hablando de que la hora del día traen 12, como que cada 2 horas te están bien y te hace lo mismo, como que ya está también muy pasado. Pedro pensaba diario, 7 veces al día. Y esto nos los hace entender un poquito cuando leemos Lucas. No pierdan el pasaje, pero busquen Lucas 7:4, porque allá sí habla del día y especifica que cuando hablaban de 7 veces se refería al día, ¿sí? Al día. Lucas 17:4. Lucas 17:4. Ahí está la expresión de al día. Lucas 17:4 nos dice lo siguiente: Jesús dijo en una de sus enseñanzas, dice en Lucas 17:4: y si 7 veces, ¿en cuánto tiempo, hermanos? Al día. Entonces, por eso ese número estaba entre los judíos, era algo. Pero dice Jesús: si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, ¿qué debemos hacerle? Entonces está hablando Pedro cuando decía Pedro: Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que pegue contra mí? Hasta 7 veces. Él está pensando en el día. Señora, ¿es un límite 7 veces al día? Y Jesús le dice: no, aún 70 veces 7.
Cuando uno hace los números, hermanos, y multiplica, debe tener que 70 veces 7 al día. 70 veces 7 al día. Si multiplicamos 70 veces 7 da 490. 490 ofensas al día. ¿Perdón? Óigame. 70 veces 7. Y si lo divide usted entre las 12 horas que tiene cuando estamos activos, porque las otras 12 horas ya está durmiendo, ¿sí? Nada más cuando está activo uno. Si lo divide entre 12 horas, ¿cuánto le da? Veo que ya hicieron allá el número muy rápido. Pero debe darle, ¿cuánto? 1490 entre 12. 1490 entre 12. 1490 entre 12 horas para saber cuántas ofensas a la hora. ¿Cuánto le da? Como unas 14, 15. Alguien le hizo 40 veces por hora. O sea que 40 veces ofensas a la hora. Dividan 40 veces. Bueno, 40 veces, si lo divido en minutos, me va a dar como 1,5. O sea que cada minuto y medio que te ofendan, tú perdona. Y casi imposible, ¿verdad? Ahí te ha pasado un minuto y creo que no te ha pasado nada. O sea que es todo, quiere decir que en el día va a entrar todo. Es ilimitado. Es ilimitado. Es lo que el Señor dijo, esta ley es ilimitado. La ley es para cumplir, hermanos. La ley es para librarnos también de ese dolor, de esas cosas que nos provocan, hermanos. Yo quiero concluir, hermanos, con esto. La ley del perdón. La ley de Dios referente al perdón es la ley de la reciprocidad. Yo perdono y a mí me perdonan. Le pido perdón a Dios como también yo perdono a la gente. Es la ley. Perdonemos para que seamos perdonados. Si no perdonamos, no somos perdonados. La ley del perdón es ilimitado. Es ilimitado. Si tu hermano pecare contra ti, perdonarle. Perdonarle. Dios hará justicia. Dios hará justicia. Y vuelvo a dar el consejo de la semana pasada. No quiere decir, hermanos, que cada quien, hermanos, venga y quiera pues como es ilimitado, le dejamos a Dios que Dios haga justicia. Y cada quien es responsable de su pecado. Aquel que está cometiendo ofensa, también Dios le hará justicia a él. ¿Sí? Dios le hará justicia. Y lo que acá entendemos es que Dios quiere que estemos libres, que tengamos paz. El perdón trae paz, cosa que hoy no hay en este mundo casi. Podemos tener muchas cosas, pero no hay paz. El perdón trae paz al corazón. Perdonar es sentirte en paz, tú mismo, sentirte en armonía o con gozo con la gente, en respeto, respetando a la persona. Dios sabrá, y no te deseo mal ni nada. Dios sabrá. Oro por ti hasta mis enemigos. Dice la Biblia que oremos por los enemigos, pero Dios se encargue. Ojalá se arrepienta y cambie su vida. Pero el perdón me permite tener armonía y gozo con la gente, y me permite vivir una vida de libertad espiritual, sentirme bien con Dios, estar en comunión con Dios, amar a Dios mucho más. Estamos libres. El perdón nos libera. Dios es amor, y el que tiene amor, el que tiene a Cristo, es libre, hermanos. Ama a Dios, puede servir, puede glorificar al Señor. Perdonémonos los unos a los otros. La ley del perdón.
Que Dios les bendiga. Nos ponemos de pie y oramos. Oremos. Gracias, Padre, por tu consejo. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Y aún, Señor, si aquí con nosotros en tu casa hay alguien, Señor, que quiere pedirte perdón, Señor, ha escuchado, Padre, que el perdón es ilimitado, que, Señor, tú perdonas todo pecado, que para ti, Señor, tu amor embolsa al pecador, y que amas al pecador y que le perdona sus pecados. Si arrepentido, Señor, te pide perdón y quiere ser perdonado, en este momento lo puede hacer pidiéndote a ti que lo perdones y rogándole a Jesucristo para que venga a ser su salvador de su vida. Pero también ha escuchado, Señor, que tiene que hacer lo mismo, perdonar, Señor, a sus ofensores. Y permite, Señor, que si aún, Padre, entre nosotros hay alguien que tenga algo pendiente con alguien, que lo tiene muy consciente, pero que ha sido difícil dar este paso, a través de tu palabra, a través de tu enseñanza, pueda, Señor, pedir perdón, pueda disculparse y sentir paz, sentir armonía, sentir libertad y sentir este gozo, Padre, esta comunión contigo. Padre, gracias por la ley del perdón. Gracias, en el nombre de Jesucristo decimos todos amén, amén. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Podemos sentarnos. Gloria al Señor.